Nos alegramos de compartir con ustedes, queridos amigos y hermanos, las riquezas de la Biblia. La hermosura de la palabra de Hermanos, damos Dios. gracias al Señor por estar revisando estos mensajes dulces con respecto a lo que es mensajes de vida. Y en este mensaje en particular ya es el segundo programa que tocamos este tema que tiene que ver con vivir por la vida de otro, vivir por la vida de otro. Hermano Andrés, cuando nosotros vamos, por ejemplo, aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 16, entonces ahí observamos que el día que usted y yo fuimos redimidos y además fuimos regenerados, recibimos una nueva vida, una nueva Amén. persona. Y por esta razón podemos decir que su vida está en nosotros. A esto se refiere cuando el apóstol Juan menciona, tengan vida eterna. La vida eterna, Amén. eso es la vida de Cristo. De hecho, es la propia persona de Jesús. Y esto es maravilloso. Y en ese minuto, querido hermano Andrés, cuando usted y yo fuimos redimidos y regenerados, es que entonces comienza nuestra relación con el Señor. Es decir, cuando creemos en Jesús, como dice allí en Juan capítulo 1, versículo 12, es que comenzamos nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios. Es decir, de persona a persona comienza nuestra relación con Dios y esto es maravilloso. Pero además en este mismo libro, en este libro del Evangelio de Juan, el apóstol Pablo menciona al final, perdón, el apóstol Juan dice al final, en el capítulo 21, versículo 15, que la forma en la cual usted y yo nos relacionamos con Dios es justamente al amar a Dios. Esto es maravilloso. Así que lo que Amén. estamos tocando en este segundo programa, en este mensaje precioso, y tiene que ver justamente con vivir por la vida de otro. La vida Amén. está en nosotros, hay una persona en nosotros, y el día que fuimos redimidos y regenerados, comenzamos a relacionarnos con Dios, y esto es maravilloso. Maravilloso creer en el Señor Jesús, es recibir otra vida, maravilloso. Bueno, podemos llegar aquí a una conclusión muy dulce, muy apropiada, y debemos llegar a decir, son dos personas, pero la vida es una sola. Dos personas, nosotros y el Señor, pero la Amén. vida es una sola. Aquí vemos entonces, hemos visto que la vida que hemos recibido es la vida de otra persona. Amén. Sin embargo, Él no vive dicha vida, sino que esto lo hacemos nosotros. O sea, el Señor viniendo a nosotros no es que Él vive su propia vida, no, debemos nosotros aprender a vivir por la vida de Él. Y esto lo vamos a ver muy claramente en el Evangelio de Juan capítulo 6 versículo 57. Qué precioso es ese versículo, hermano, qué aclaratorio es la palabra de Dios con respecto a aquello. En el versículo 57, la Biblia dice del Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 57, dice así la Biblia, ¿cómo me envió el Padre viviente? Ya, él tenía la vida del Padre. Y coma y dice, y yo vivo por causa del Padre. O sea, el Señor vivía por la vida del Padre. Ahí está. Gracias a Dios. Ahí, dos personas, pero la vida era una sola. El Señor Jesús viviendo por la vida del Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por causa de mí. Al Amén. comparar este versículo con el que está en el capítulo 5, en el versículo 26, que la Biblia dice así, como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Al comparar estos dos versículos, vemos que aunque la vida era del Padre, no era el Padre quien la vivía. Su deseo era que el Hijo expresara esta vida en su vivir. Amén. Esta vida involucraba a dos personas involucraba esta vida. Era la vida de la primera persona, pero tenía que ser vivida por la segunda persona. El padre era el dador de esta vida y el hijo era el receptor de esta vida. Eran dos personas, pero una sola la vida que debía ser vivida. O sea, el receptor de la vida del padre debía aprender a vivir por la vida del padre. Dos personas, una sola vida. Así también nosotros recibimos al Señor Jesús. Creímos en el Señor Jesús, recibimos la vida eterna y tenemos esta vida. ¿Para qué? Para que podamos vivir por esta vida. No es que el Padre vive su vida, no. Nosotros aprendemos a vivir por la vida de Dios el Padre. Maravilloso, hermano. Qué riqueza vivir por la vida de otro, la vida del Señor. Por supuesto, hermano Andrés. Por ejemplo, aquí cuando vamos al Evangelio de Juan, en este capítulo 6, versículo 57,
En nuestra Biblia, versión recobro, tenemos notas preciosas y damos gracias a Dios por nuestra Biblia. La nota uno aquí dice lo siguiente, la nota uno con respecto a sí mismo el que me come. Ahí dice lo siguiente, comer es ingerir el alimento para que sea asimilado en nuestro cuerpo orgánicamente. Por lo tanto, comer al Señor Jesús es recibirle para que él, esta persona, como vida, sea asimilado por el nuevo hombre regenerado. Entonces, vivimos por aquel que hemos recibido. Es decir, por medio de esto, el Señor Jesús, aquel que resucitó, vive en nosotros. Por esta razón, aquí Amén. fue mencionado dos personas, pero una sola vida. Bueno, hay una persona en nosotros, pero el que vive esta vida, claro, somos nosotros, pero es por la vida de esta persona, por la vida del Señor Jesús. Por esta razón es que mencionamos en el programa anterior, hermano Andrés, que el día que fuimos redimidos y también fuimos regenerados, recibimos una nueva vida. Ahora, la vida que llevo no es en la vida humana, no es en mi vida humana en sí, sino que la vivo en la vida de Cristo. Claro, hay Amén. una persona en mi interior y está mi persona, pero mi persona tiene una forma de vivir diferente a lo que es la vieja creación. Ahora vivimos, pero esta vez por la vida de otra persona. Bueno, ¿quién es esa persona? Cristo, aleluya, quien como el Espíritu está dentro de nosotros. De ahí la importancia entonces de aprender a contactarle. Y lo aprendimos en el mensaje anterior, en los programas anteriores, la importancia de la Biblia, la importancia de orar, leer, la importancia de poder contactar a una persona cuando leemos la Biblia. Bueno, cuando leemos la Biblia, la importancia es contactar a una persona y no simplemente los Amén. caracteres o las letras que están ahí mencionadas, sino que contactar a una persona. Y esa persona no solamente está en la Biblia, también está en nosotros. Maravilloso. Así que Amén. la vida que ahora vivo es la vida de otra persona, la vida de Cristo, la vida eterna, la vida Zoe, la vida eterna está en nosotros. Lo mencionamos allí en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, la vida eterna, maravilloso. Por esta razón aquí recalcamos esta frase, son dos personas, claro que sí, pero la vida es una sola. Una Aleluya. sola. No es la vida vieja, no es la vida del alma, no es la vida anímica, es la vida resucitada, es la vida eterna, la vida Zoé, la vida de Jesús. Maravilloso. Por esta razón recalco esta frase que aquí fue mencionada. Entonces, era la vida de la primera persona, pero tenía que ser vivida por la segunda. El receptor. Maravilloso, qué bendición. O sea, el que recibe la vida debe aprender a vivir por la vida de aquel que la da. Amén. Claramente nuestro amado Señor Jesús Claro. debe ser vivido por nosotros. Aquí un ejemplo, hermanos, lo tenemos en la vida matrimonial. Es bastante parecido. Esta vida involucra a dos personas, el esposo y la esposa. Pero a fin de tener una vida matrimonial muy feliz, solamente una vida debe ser vivida. Claro, dos personas viviendo dos vidas, eso es medio difícil, trae bastantes complicaciones. Si la esposa vive su propia vida en vez de vivir por la vida de su esposo, ellos tendrán una vida matrimonial infeliz. Esta comparación del matrimonio con nuestra relación con el Señor no es superficial. Aquí en Efesios capítulo 5, versos 23 al 32, nos dice que Cristo es el esposo y que la iglesia es la esposa. ¿Debe llevar la iglesia una vida independientemente de Cristo? Claramente que no. La iglesia como la esposa debe de tomar la vida de Cristo. Es exactamente lo mismo. Sin embargo, la vida matrimonial no es un ejemplo muy adecuado porque involucra dos vidas. La vida del esposo no puede literalmente ser la vida de su esposa, pues cada uno tiene su propia vida. Pero en el caso del padre y del hijo, los dos verdaderamente tenían una sola vida. Eran dos personas, pero una sola vida. Maravilloso. Los dos verdaderamente tenían una sola vida. En el caso de Cristo y de la iglesia también hay una sola vida. La vida que Cristo tiene es la misma vida que tiene la iglesia. Por mucho que las esposas intenten sujetarse a sus maridos en todo, y por mucho que los esposos sinceramente traten de amar a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia, todos sus esfuerzos serán vanos. ¿Por qué? Porque son dos vidas. Son dos personas, dos vidas. Esto sucederá aún cuando la esposa siga el principio de tomar la vida de su esposo como su propia vida. Las exhortaciones en Efesios solo pueden llevarse a cabo cuando el esposo y la esposa
toman la vida de otro. Ah, hermano, tomar la vida de otro, la vida de aquel que murió y resucitó por ellos. En Amén. este caso, el esposo y la esposa son los receptores del primero, aquel que da la vida. Hermano, cuando tomo a Cristo como vida y mi esposa toma a Cristo como vida, amén. Orgánicamente yo amo y ella se sujeta. Pero ¿cómo es posible eso? Porque tenemos la misma vida y podemos vivir por la única y misma vida que hemos recibido. Amén. Maravilloso, hermano, maravilloso. El amor y la sumisión son del Señor. Cuando se toma a Cristo como vida, hay sumisión en la esposa y hay amor en el esposo. Aleluya. Aquí vemos dos personas, una sola vida. Qué Amén. bendiciones vivir así. Qué riqueza la palabra de Dios. Cuánta luz hay en la exposición de sus palabras. Compartiendo con ustedes las riquezas de la Biblia, la hermosura de la palabra de Dios. Les invitamos, queridos hermanos, a nuestras reuniones este fin de semana y damos gracias a Dios por nuestra comunión ministerial el día sábado a las 19 horas, 7 de la tarde. Y además este día domingo, primer día de la semana, es el día del Señor, es el día de la resurrección. Todos cordialmente invitados. Ustedes pueden ahí acceder a nuestras reuniones a través de la plataforma Facebook en la siguiente dirección: programa.ra.90, programa.ra.90. También puede participar de reuniones durante la semana con alegría, disfrutando la riqueza de la palabra del Señor. Para mayor información pueden escribirnos. También pueden llamarnos. Amén. Cierto, al siguiente número telefónico, que es el más 569 89 22 39 24. Además puede escribirnos al siguiente correo electrónico: estudio de la Biblia @btr.net. La gracia del Señor Jesucristo El amor de y la Dios comunión del Espíritu Santo sean con con todos todos vosotros. vosotros.